Bueno, esto es en el séptimo Congreso Iberoamericano y el 57 Festival Internacional de Teatro de Manizales. Gracias, Diana, por la presentación. Vamos a continuar con la siguiente ponente para alcanzar a hacer una ronda de preguntas porque están muy poderosas estas ponencias el día de hoy. Entonces le voy a dar el paso a, desde México, Elvira Ruiz, con su ponencia Osadía Política en la expresión transperformática transgénero. Adelante, Elvira. Muchas gracias. Autorretrato. Osadía política en la autoexpresión transperformática transgénero. Bueno, con este escrito proponemos discutir críticamente el gradiente político osado y el impacto transperformático en la autoexpresión transgénero, en tanto la liminalidad transicional transgenérica encuentra en el transperformance una vía de expresión y análisis a partir del reconocimiento, contención y asunción que este recurso epistémico cobija con una estética pictórica, la del autorretrato. Transitar factible para deconstruir el binarismo impuesto por los mandatos heteropatriarcales opresores sobre el yo, basándose en muchos casos en la diferencia anatómica de los sexos. Palabras clave: audacia política, expresión transperformática y transgénero. Perspectiva de género. El abordaje nos obliga a dar cuenta de la perspectiva y las condiciones de género, corporalidad, psique, identidad, subjetividad, cultura y entorno social. Dicha perspectiva sobre el género implica analizar los lazos sociales inter e intragenéricos. El primer tipo responde a la relación entre personas de diferentes géneros y en el caso de las relaciones intragenéricas nos referimos al vínculo entre personas ubicadas explícitamente en el mismo género. Desde la óptica aportada por la feminista mexicana Marcela Lagarde, los ordenamientos del género y su reproducción se acotan a la recopilación de, cito, códigos, leyes, mandatos y mandamientos escritos, memorizados y transmitidos oral, ejemplar, gráfica o imaginariamente. Fin de cita. A su vez, la teoría del género implica el análisis de la eficacia real y simbólica de las capacidades de conservación, innovación y cambio que presentan las diversas dimensiones del mundo en cuanto a sus contenidos de género, nos comparte Lagarde. Destacamos la insoslayable dimensión política que abona la teoría de género, capaz de focalizar los atavismos de poder entre géneros. Tal inequidad urge un análisis deconstructor de los acatamientos enajenantes a prácticas opresivas. Sí, porque hay que ser coherentes con lo ético de la perspectiva de género, aunado al orden que aporta, el cual idóneamente tendría que ser justo, equitativo, igualitario y favorable para todos. Entonces, desde el enfoque incluyente de género, se pide voluntad y concreción del sendero para gestar espacios de inclusión. Aquí se vuelve indispensable respetar y hacer valer el derecho de cada persona a, cito, la diferencia y el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de la complejidad y la diversidad de la cultura como una riqueza del mundo. Lagarde, 1996. Autorrepresentación. La autorrepresentación comprendida en su calidad de expresión cultural la encontramos arraigada en producciones artísticas como el dibujo, pintura, escultura, fotografía, videoarte, performance, combinándolos el gradiente transperformático al análisis confluente que abarca tanto el espacio de representación del propio lienzo como la perceptible carga vibrátil del flujo vívido de la condición de presencia, más los algoritmos tácitos en el espacio virtual digital. Desde esta tesitura, tanto el activismo, el artivismo y el bioarte definitivamente conseguirían transformar consubstancialmente lo identitario en su sentido de actores sociales, evidenciándose en el devenir histórico de la producción estética que los creadores, al sostener un estrecho vínculo con su obra, algunos se involucran en el radio de impacto de sus mensajes estéticos ¿Ya tácitos puedes ir un poco más o lento? expresos. Eh, Sí, estamos, vas un poco rápido y pues queremos escuchar un poco más lento ya, lo que dices. sí. Tenemos tiempo, Bueno, podemos ok. dar La un poquito. condición agencial de la presencia de los sujetos del acontecer poético modifica significativamente la experiencia estética del espectador en su calidad de destinatario y recíprocamente la impronta simbólica irradia multidimensionalmente en el artista destinador del acto creativo. Ocurre así porque es propio de ciertas prácticas artísticas la confluencia sinérgica de la mismidad y alteridad, trenzados cual ADN, el hilo del performer, la madeja de la obra y el anudamiento con el público partícipe en el lazo liminal surgido en la materialidad instantánea transperformática, aunada dicha transitoriedad a la inmisión de otredad, dado que en tanto sujetos de la estructura y del lenguaje nos producimos en mixtura con el gran otro, Lacan, 1966, y transitamos en determinados escenarios de la estructuración a la representación o a la presentación y a la performatividad, Ruiz, 2023. A saber, con el autorretrato como recurso viable de expresión, acompañamiento y andamiaje transformador, trastocamos transperformáticamente lo hegemónico y políticamente correcto del canon pictórico y de otros ámbitos sometidos durante siglos a los mandatos represores de orden cisgénero y heteropatriarcal. En el caso
transgénero aquí compartido circunstancialmente se gestó una osadía para sí y hacia los otros a través de la producción de obra pictórica testimonial, ponderándose la pintura autobiográfica cual alternativa emancipatoria para las representaciones sexogenéricas impuestas desde un enfoque misógino y binario, a fin de dar espacio desde las artes plásticas a las identidades, asociaciones y orientaciones periféricas. Luego, a contrapelo de las tendencias normalizadoras excluyentes, buscamos dar cuenta de la transformación del sujeto del acto transgénero y su registro en la obra de arte plasmada en los lienzos, archivo de su metamorfosis en transición continua, acontecimiento cuyo primer contacto se originaría en nuestro caso en la asignatura performance, siguió en las prácticas profesionales y continúa con el asesoramiento para el informe de grado del estudiante transgénero de la carrera de artes plásticas. Autoexpresión transperformática transgénero, itinerario de una posible osadía política. La senda recorrida dio inicio con el trabajo del sujeto consigo mismo y con su instrumento instrumentado para que el performer en ciernes conozca y reconozca su cuerpo cual medio performático, plástico y visual. Después se conminó a hablar de sí mismos con consignas en prendas personales, también a través de secuencias coreográficas y mediante un arte objeto, práctica que idóneamente nos aproximaría al autoconocimiento y a una posible autorreferencialidad estética. A decir, el autorretrato ya no se contenta únicamente con la perfección técnica del arte pictórico. Paulatinamente se exploraron híbridos interdisciplinarios viables para expresar con autenticidad lo que al artista le urge transmitir. En tal tónica testimoniamos. En la clase de performance efectuamos diversas variables de arte-acción, por ejemplo, action painting, término acuñado por el filósofo, educador, escritor y crítico de arte estadounidense Harold Rosenberg en 1952. Este concepto de pintura de acción se usa para tratar de comprender la creación de obra plástica de artistas, quienes utilizan, por ejemplo, a la manera de Jackson Pollock, el acto de pintar, cito, como performance, enfatizando el gesto y el movimiento del artista. Álvarez 2024. Después surgirán otros movimientos artísticos como el expresionismo abstracto, por ejemplo. Conviene aclarar que catalizar la afectividad y explorar otras vías de expresión a veces se topa con cuestiones personales que en ocasiones censuran o obturan la creatividad y el libre acontecimiento de los sujetos del acto estético, que, de no atenderse con un protocolo claro, respetuoso e informado, el procedimiento subjetivador poético, desafortunadamente en algunos casos se puede detonar, exacerbar o padecer inhibición, síntoma y angustia, Freud 1926-2017, ansiedad, distimia, trastornos, crisis, depresión, dismorfia corporal, disforia de género, pero aún detonar comportamientos suicidas, situación delicada que exige referentes sólidos y cotos claros. Por añadidura, con respecto al acento somático del performance, su gradiente kinestésico da pie para gestar expresiones inéditas en determinados participantes dispuestos a dejar que su carga libidinal se exprese creativamente. Bueno, de facto, es propio de los artistas apostar por la liberación de los fantasmas en tanto estructuras permanentes en los sujetos quienes responden con su repertorio a la otredad gozosa. Lacan 66-67-2008. Así, en las asignaturas creativas coadyuvamos para transformar las producciones inconscientes en obra estética liberadora y transformadora para sus realizadores. Art Brut and Outsider Art. Hicimos clic con el Art Brut o arte bruto, conceptualización en la cual podemos hallar expresiones relevantes relativas al universo identitario del creador, plasmado en sus autorretratos y experimentar en el día a día con lo que tenemos a mano, pues de algún modo esa interacción cotidiana nos ubica en el principio de realidad y nos estimula para netamente tratar de comunicar con el mundo. Cito, el proceso creativo outsider tiene como origen la resiliencia y la capacidad humana para encontrar vías de exteriorización del mundo. Así, el arte puede convertirse en una manera de tocar el mundo. Basta con tener la oportunidad de entregarse a él. García Muñoz, 2010, en Vázquez, 2013. Esa tendencia denominada outsider art, que busca materializar la pulsión en producción de obra artística, la conectamos con el art brut, concepto acuñado en 1945 por el pintor francés Jean Dubuffet, de quien se cuenta que después de la lectura del escrito Artistry of the Mentally Ill del psiquiatra e historiador de arte alemán Hans Prinzhorn, aboga por romper los atavismos ortodoxos de la academia. Entre los materiales no convencionales usados por Dubuffet encontramos elementos como tierra, piedra, objetos, entre otros materiales inusuales, logrando este pionero del arte marginal considerar un singular lenguaje artístico. El art brut o arte bruto, arte marginal traducido por el historiador de arte Roger Cardinal en 1972, contempla creaciones artísticas marginales efectuadas de modo espontáneo, lo mismo por improvisados que por autodidactas, inadaptados, niños o en su caso enfermos mentales enclaustrados en hospitales psiquiátricos. La singularidad del arte bruto en mucho radica en su carácter grotesco, tosco, insensato, sencillo, aproximando así a lo disparatado. Torres 2025. Recordemos que el arte bruto se asocia a la patafísica del dramaturgo francés Alfred Jarry,
movimiento cultural que daría pie al dadaísmo y al surrealismo. Abreacción, sublimación y encuerpamiento. Posibilitar la expresión de lo traumático y falente que nos humaniza favorece la abreacción y sublimación de eso que nos afecta a través del gradiente arte terapéutico pictórico del autorretrato. Así las pulsiones mortíferas se transforman en obra creativa al canalizar la energía destructiva de manera poética y crear pinturas. Resulta relevante reflexionar cómo la prosopografía manifiesta en el modo de pintar los aspectos físicos en los retratos puede coadyuvar a la abreacción de lo represo. A la vez, la etopeya implícita en la obra radiografía rasgos de carácter de su creador, de ahí la pertinencia urgente de diversificar la mirada y la producción reflexiva al respecto. Por ahora el autorretrato nos representa una postura osada, política y ética que exige la inclusión y el respeto de cada persona. Así acuerpar con autorretratos materializa la agencia de otredad transgénero que osa contra las normativas binaristas. Luego, los encuerpamientos transperformáticos desde la óptica plástica y visual son, cito, figuras corporales concretas, no modelos abstractos universalizantes, tramadas con hilos estéticos, filosóficos, políticos, biológicos y tecnológicos, entre otros, con sus filamentos, sus enmarañamientos y sus líneas de fuga. Martin 2021. Con esta expansión se rebasan las categorías definitorias. Consideraciones finales. A modo de colofón, destacamos la pertinencia del autorretrato en su calidad de vía autoexpresiva genuina. Recomendamos su utilización como un recurso contundente, incluyente, transperformático, osado y emancipador, aplicable como factible andamiaje en el acompañamiento y contención transicional de transperformers transgénero. Del tema discursado encontramos en la creatividad pictórica un medio de transmisión amigable con las miradas, posicionamientos y encuerpamientos de otredad. Y aunque falta bastante para conciliar una auténtica equidad de género, hincamos aquí el estandarte de nuestro empeño ético. Bueno, pues quería compartir, no sé si tengo un segundo para compartir si me permiten. ¿Se está viendo? No sé si está bien. Bueno, sí. Voy a pasar nada más rápido las... No, de hecho empecé al revés. Qué lapsus. Ok. Gracias.